el Brexit desde Estados Unidos. Con Gran Bretaña en medio de una crisis monumental, estamos en comunicación con Manuel Muñiz, director del Programa de Relaciones Transnacionales de la Universidad de Harvard, que vivió muchos años en Londres y que con él vamos a discutir qué significa esta votación y qué repercusiones va a tener sobre Europa. Buenos días, Manuel Muñiz, un placer tenerlo con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, María Laura, el placer es mío. Una de las cosas que el Brexit dejó como lección es que los que lo votaron son los perdedores de la globalización, los que se van a los movimientos xenófobos, los que sienten que pierden frente a los inmigrantes que están más calificados que ellos. ¿Cómo cree usted que va a repercutir este fenómeno en las elecciones en Europa y cómo si hay referéndum en otros países? La repercusión es enorme. Yo comparto ese diagnóstico. No termino de estar absolutamente convencido y creo que el data que tenemos sobre esto todavía debe mejorar mucho de que sea exclusivamente una consecuencia de la globalización, porque la globalización lleva existiendo muchos años y el impacto más importante de la globalización en rentas, sobre todo de clase media y media baja y clase trabajadora, se sintió hace ya bastante tiempo. Entonces yo tengo la sospecha de que hay factores que no estamos midiendo correctamente y en concreto a mí me parece que el factor más importante que no estamos entendiendo es el factor tecnológico y la destrucción de empleo que se está produciendo, sobre todo ya no solo en clases medias bajas, sino ya en medias puras, incluso medias altas, ¿no? Lo que los ingleses llaman white collar. Por ejemplo, el impacto que tiene en el sector servicios, en abogacía, traducción, agencias de viajes, contabilidad, con asesoría fiscal, etcétera, etcétera. No hay una lista ahí francamente larga de trabajos que se están empezando a ver muy afectados. Y esta innovación, además, es muy curiosa porque no solamente produce desempleo, ¿no?, sino que produce subempleo o precariedad laboral, tener que hacer varios trabajos a la vez, extensión de horas de trabajo, cambiar muchas veces de trabajo. O sea, hay una sensación de inseguridad creciente que se está empezando a apoderar de la clase media tradicional, no ya solamente del working class, ¿no?, sino de la clase media tradicional. Y ese proceso de erosión de las clases medias es lo que yo creo que está produciendo una radicalización de la política en Europa, en concreto del electorado fundamentalmente socialdemócrata. Entonces, aunque eso no es así en todos los países, pero en muchos sí. Entonces, la socialdemocracia está en seria amenaza en la mayor parte de los países europeos y están emergiendo una serie de partidos que hacen campaña en torno a estas cuestiones y que tienen una agenda anti-élite, anti-establishment y, en concreto, y a mí esto me parece lo más trascendental, antiliberal, ¿no? Entonces, el orden liberal que hemos construido en los últimos 30-40 años, que es un orden pro-comercio internacional, pro-globalización, pro-cosmopolitanismo, pro-inmigración en la mayor parte de los casos, se está viendo seriamente cuestionado por estos nuevos movimientos políticos. Y la Unión Europea forma parte de esa arquitectura internacional, porque es una construcción de élites proliberal, ¿no? Entonces, yo creo que todas esas instituciones se van a empezar a cuestionar en los próximos años, ya lo están siendo, y eso es un cambio muy radical de nuestra vida política en Europa. ¿Usted cree que este fenómeno de Gran Bretaña, donde especialmente, por ejemplo, hay hasta una tercera generación que nunca trabajó después de Maggie Thatcher, es un fenómeno que se puede repetir en el resto de Europa? Por ejemplo, podría ser un escenario en Francia, un escenario en Dinamarca, lo mismo en Bélgica o en Holanda. Sí, así es, y de hecho se está repitiendo y en España también se está dando. En España, por ejemplo, las últimas cifras de Oxfam, utilizando metodología de OCDE, además, indican que la población en riesgo de exclusión social se acerca al 30%. Estos son cifras absolutamente insostenibles en democracia, ¿no? Y si se ve el votante medio del Frente Nacional o el votante medio del Movimiento Cinque Stelle en Italia, o sea, es un votante que no se ha beneficiado del proceso económico en los últimos años, ¿no? Y además, y esto es lo paradójico, ¿no?, y a los oyentes del programa sería interesante que este mensaje llegara también. Nunca hemos sido más prósperos de lo que somos hoy. Esto es en términos materiales, o sea, si se ven las cifras agregadas de producción de bienes y servicios, de PIB, a nivel global nunca hemos sido más prósperos, pero es que a nivel de muchos países tampoco. El Reino Unido en el 2014 recuperó su nivel de PIB precrisis financiera y crisis de la eurozona. Y ese nivel ya era histórico. O sea, en el Reino Unido estamos viviendo la crisis que estamos viviendo
pese a que en estos momentos el país ha sido más próspero que en ningún otro momento de su historia, ¿no? Entonces tenemos un problema de distribución. Estamos fracasando. Lo que quería preguntar. El voto fue un voto, claro, por la injusticia de la distribución. Yo estoy convencido de que estamos fracasando en el gobierno de la prosperidad, o sea, en el gobierno de la abundancia, que la globalización, el libre comercio, el proceso de innovación tecnológica, etcétera, son grandes productores de prosperidad, pero muy malos distribuidores de prosperidad. Y ya tenemos un montón de data y de información sobre esto. Los retornos al capital han subido, ha habido un decoupling, una separación, una divergencia desde los años 70 a esta parte, por ejemplo, entre productividad y rentas del trabajo. Eso significa que nosotros hemos ganado en capacidad productiva y en prosperidad económica, pero no se ha distribuido a través de mayores salarios, y esto es la primera vez que sucede. Y ese es el ciclo de ganancias en productividad y ganancias del trabajador se ha roto. Entonces, nuestro principal instrumento redistributivo, que han sido siempre los salarios, porque el Estado juega un papel con impuestos y demás, pero los salarios han sido la clave, ha dejado de funcionar desde los años 70 esta parte, ¿no? Y mi fuerte sospecha es que ha dejado de funcionar por el proceso tecnológico, porque nosotros hoy podemos ganar en productividad y ser más prósperos sin generar empleo. En algunos casos, de hecho, destruyendo empleo. Porque las empresas de nueva creación y de tecnología y demás emplean a muchas menos personas que aquellas empresas a las que sustituyen. Y entonces ese proceso es muy estructural. Y tenemos un problema de gobernar eso, ¿no? Profundo, además. Ahora, ¿usted cree que Gran Bretaña, o la crisis de Gran Bretaña ha sido una terrible lección para la Unión Europea, que van a tener que encontrar un nuevo camino? Porque esto se va a repetir, va a haber un efecto contagio en toda Europa. Sí, espero que sí. Yo tengo la esperanza de que sí. La Unión Europea siempre ha avanzado a través de crisis, ¿no? La Unión Europea requiere, como modelo de integración, unas crisis que golpeen a la Unión para avanzar. Esto es así porque la integración europea, y esto a veces se nos olvida, es un proceso de sacrificio de soberanía nacional. O sea, cada vez que la Unión Europea integra un campo de política, es un campo que están sacrificando los gobiernos nacionales, ¿no? Y entregando a una estructura supraestatal. Entonces, para que eso se produzca tiene que haber crisis. El tema del Reino Unido es un shock y una crisis de primer orden. Yo querría pensar que eso va a animar a las élites políticas europeas y económicas e intelectuales a perfeccionar el proyecto común, y eso significa profundizar la unión bancaria, que se empezó después de la crisis de la eurozona, fortalecer Frontex, que es la Agencia de Protección de Fronteras Europea. Hay una serie de medidas ahí que están pendientes de ejecución.